Bueno, como es el último programa de este ciclo del Concilio Vaticano II, podríamos resumir las cosas más importantes que dijo el concilio y ver un poco los desafíos que nos deja por delante. Bien, bien. Entonces los desafíos que tiene este Concilio Vaticano II actualizado en este tiempo, ¿no? Han pasado más de 50 años de esta realidad, de este gran momento de la Iglesia que abre justamente una nueva etapa, ¿no? Un tiempo en el que el Espíritu Santo está trabajando intensamente. Vamos a compartirle a la audiencia quienes integran el equipo esta noche de Enseñanzas del Concilio. Agradecemos a Ramiro Figueroa, que nos acompaña desde la música, desde la puesta al aire del programa. Además, se encuentran en los teléfonos Ángela Rodríguez, Marisa Poseto y Edith Galván esperando tu llamado al 0810 7 veces 7. Y aquí ya tenemos una pregunta, Padre Rodrigo, que tiene que ver con el tema de esta noche, ¿no? La pregunta es, ¿qué desafío pensás que tiene la Iglesia como pueblo de Dios en la actualidad? Nos va a ayudar realmente mucho que puedas respondernos a esto. ¿Qué desafío pensás que tiene la Iglesia como pueblo de Dios en la actualidad aquí en Argentina? Por supuesto, estamos hablando de la realidad en nuestro país. Podés respondernos llamándonos al 0810 7 veces 7. También podés hacerlo a través de WhatsApp, en ese caso escribiéndonos a este número, al 3518-171-593, o con un mensaje de texto al 3512-000040. Recordá que la misma pregunta, ¿qué desafío pensás que tiene la Iglesia como pueblo de Dios en la actualidad?, está planteada en las redes sociales, Twitter, Facebook y también a través de la aplicación de la app Radio María Argentina, que es muy posible que tengas en tu celular, en tu móvil. Bueno, Padre, comenzamos entonces con el tema de esta noche y bueno, ¿cuáles serán esos desafíos pendientes, ¿no?, que tiene el pueblo de Dios, la Iglesia, en este tiempo que, bueno, ya han transcurrido más de 50 años del Concilio Vaticano II? Claro que sí. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que pensar para el futuro y los desafíos es darnos cuenta cuáles fueron las cosas más fundamentales que el concilio nos dejó. Porque en realidad el concilio tuvo 16 documentos, fueron 4 años que estuvieron los obispos reunidos durante 3 meses cada año. Entonces se habló y se dijo muchas cosas. Entonces es bueno siempre resumir como en las ideas fundamentales que el concilio nos dejó. Y yo creo que hay varias ideas fundamentales que nosotros tenemos que recordar y guardar. Yo creo que la primera es que la Iglesia está al servicio del mundo para mostrarle a Jesús luz de los pueblos. O sea, lo primero que tenemos que tener presente, creo yo, como desafío es que nosotros estamos llamados a ser luz del mundo como iglesia, como Jesús lo dijo en el Evangelio, pero el concilio como que lo renueva. ¿Y cuál es la renovación del concilio? Es que nosotros tenemos que ser luz estando más atentos a las cosas que necesita el mundo, a los desafíos que nos presenta el mundo, a las transformaciones del mundo. O sea, la iglesia tiene que estar renovada siempre y al día. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es cómo nosotros ser luz y servir al mundo. Y lo segundo, que es muy importante también yo creo que del concilio, es que nos dejó que Jesús está presente hoy día, está presente en la Eucaristía, en la iglesia, en los sacramentos en primer lugar y en la palabra de Dios. De modo que es como una invitación a renovarnos en estas fuentes fundamentales, que es volver a la Eucaristía y a la palabra de Dios. Entonces, ahí podemos ver que el concilio de alguna manera no es que dijo cosas nuevas, pero nos recordó las cosas más importantes, que es volver a Jesucristo para darlo a conocer al mundo. Bien, bien. Bueno, Padre, escuchándote podemos decir, o habrá quienes pueden pensar, hay cosas que son que no cambian, ¿no?, que son inmanentes, ¿no?, que no cambian a través del tiempo. Pero evidentemente, si hablamos de, por ejemplo, el tiempo en el que se desarrolló el concilio, década del 60, y ahora nos situamos aquí en los principios del siglo XXI, el mundo ha cambiado, y ha cambiado realmente mucho. Claro, bueno, esa fue una de las razones del concilio y muy importante, porque hubo gente que se preguntaba, ¿y por qué un concilio si ya sabemos las verdades? Claro que sabemos las verdades, tenemos el Evangelio, por supuesto, y tenemos los anteriores concilios, pero el mundo va cambiando siempre, porque va aumentando la población, pero no solo eso, sino que van aumentando los conocimientos, van cambiando las cosas, entonces hay nuevas formas de relacionarse de la gente, hay nuevas culturas, nuevos pueblos, entonces todo eso hace que la iglesia tiene que pensar cómo hoy día yo puedo transmitir el mismo evangelio de siempre, pero de una manera entendible al mundo de hoy. Por ejemplo, si uno mira, antiguamente no había medios de comunicación social, ahora hay, primero hubo radio, después hay televisión y después hay internet, entonces todas esas cosas nos tienen que ayudar y nos tienen que desafiar y de alguna manera nos obligan a pensar cómo transmitir la misma fe de una manera renovada, nueva, de acuerdo
a la cultura actual. Bien. Padre, estoy pensando también que a lo largo de las distintas entregas de enseñanzas del concilio fuiste abordando distintos temas y todos tienen que ver con esto que estás planteando esta noche. Claro, porque en realidad cuando el Papa Juan XXIII convocó al concilio dijo, en realidad este concilio no quiere resolver una herejía ni condenar a nadie, porque no hay un problema actual, dice así, de ese tipo, pero sí lo que es importante es que la Iglesia tiene que estar al día con la evolución del mundo moderno. Entonces, lo que quería el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI después lo continuó, es transmitir el mismo evangelio con un lenguaje entendible. Por ejemplo, hoy día los jóvenes tienen su propio lenguaje, su propia gusto, escultura. Bueno, la Iglesia tiene que saber entregar el mensaje del modo que ellos lo pueden acoger, y así en todas partes. Entonces, lo que el concilio quería era justamente que la Iglesia pensara más, no solamente en su mensaje, sino en cómo entregar ese mismo mensaje. Bien. Padre, bueno, han pasado 50 años de este Concilio Vaticano II, no sabemos cuándo va a ocurrir un nuevo concilio, si es que lo habrá, ¿no? Pero la letra, lo que se dice, seguramente va a tener vigencia por mucho tiempo entonces. Es decir, podemos ir aplicando, de acuerdo a los tiempos que corran, que serán diferentes seguramente, esto que el concilio nos indica porque tiene un espíritu común. Claro que sí. Fíjate que concilios ecuménicos, o sea, concilios generales de toda la Iglesia, han habido 21 en 21 siglos, o sea, podríamos decir que hay uno por siglo prácticamente, de tal manera que cada concilio tiene una vigencia de muchos años, y el anterior había sido 100 años antes, que fue el Vaticano I, y 400 años antes el Concilio de Trento, de tal manera que uno no tiene que pensar que va a haber otro concilio, sino que lo que tiene que hacer es, si hay otro, acogemos el que sigue, pero mientras tanto, tener que profundizar y vivir bien nuestro concilio, porque una cosa es que los obispos digan enseñanza, como las hemos dicho ahora, por ejemplo, dice, es importante la palabra de Dios que la tenga cada fiel. Bueno, pero otra cosa es que se empiece a cumplir eso y que efectivamente cada fiel tenga la palabra de Dios y la lea. O lo mismo si el concilio dice, todos los laicos tienen responsabilidad en la Iglesia. Lo sabemos, pero otra cosa es que cada laico tome su responsabilidad y participe en la Iglesia y colabore en la misión. ¿Te fijas? Entonces, lo que está pendiente es sobre todo que vayamos aplicando las grandes enseñanzas del concilio. Bien, bien. Tenemos un primer mensaje por aquí, padre. Nos escribe Carmen desde la provincia de Buenos Aires en torno, repetimos la pregunta de esta noche, ¿no? ¿Qué desafío pensás que tiene la Iglesia en la actualidad del pueblo de Dios? En la actualidad estamos hablando de Argentina, ¿no? Bueno, nos escribe Carmen, decíamos, desde la provincia de Buenos Aires, y ella dice, el desafío pendiente es transmitir al mundo que en el cielo hay lugar para todo el mundo, sin excluir a nadie. Bueno, eso que dice es muy importante, porque efectivamente una de las cosas que el concilio enseñó es que la vida terrestre no debe hacernos olvidar que estamos llamados al encuentro definitivo con Dios. Pero sobre todo el concilio dice, y lo más importante de saber es que Dios quiere que todos se salven y todos están llamados al encuentro definitivo con Dios. Por eso la importancia de las misiones, por una parte, para que todo el mundo conozca a Cristo, pero por otra parte también decir que el Espíritu Santo habita y llega a los corazones de cada persona, de modo que toda persona, aunque esté muy alejada de nosotros hoy día, siempre Dios no lo abandona, tiene el Espíritu Santo en su corazón, y si es bueno, y si trata de hacer el bien y trata de amar, esa persona también va a encontrarse con Dios. Entonces, esa universalidad de la salvación y eso de que el Espíritu Santo está en todos los corazones es una enseñanza muy importante del concilio, y muy bien que lo haya recordado Carmen ahora. Bien, bien. Entonces, a ver, pasando como una especie de revista, haciendo un resumen de lo que nos venís compartiendo en esta noche, Padre Rodrigo, hay como cosas que no cambian y otras que hay que adaptarse a estos tiempos, podríamos decir, ¿no? Las verdades fundamentales son las mismas que Jesús nos ha dejado hace 20 siglos atrás, prácticamente 21 siglos atrás. Claro, yo creo que lo que tú dices es muy importante y es un tema teológico central, que estamos siempre pendientes, o sea, siempre nosotros tenemos como una tensión, que es buena, entre lo que es común y lo que es propio de cada uno. Te voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, un papá tiene varios hijos. Yo no sé cuántos hijos tienes tú, pero... Tienes 3 hijos. Tú los quieres a todos igual. No puedes decir que quieres a uno más que a otro. Sin embargo, a cada uno lo tratas de una manera propia, como
como es cada uno, como los tres son distintos, tú a cada uno lo quieres de una manera distinta, aunque es el mismo cariño, ¿te fijas? Sí, Y así pasa siempre con todas las cosas. La iglesia es el mismo mensaje, pero cada persona necesita un aspecto del mensaje. Alguna persona necesita más conocer a Dios misericordioso, otro necesita conocer el poder de Dios, otro necesita conocer la fraternidad humana. Cada persona va necesitando cosas distintas. Entonces, la iglesia, el mismo mensaje que es para todos, lo va como aplicando según las necesidades de cada persona. Había un padre de la iglesia que ponía un ejemplo muy bonito. Decía, mire, si Jesús se va transformando en distintas cosas, si alguien es necesitado si alguien está enfermo, se transforma en médico y Jesús es médico para él. Si alguien es ignorante de algo, Jesús se transforma en maestro y es el maestro de él. Si alguien se siente solo, Jesús se transforma en compañero de camino y lo acompaña. ¿Te fijas? O sea, como que el mismo Jesús, la misma enseñanza, se va aplicando de distinta manera a cada persona porque todos necesitamos de distintas cosas. Bien, bien. Padre, el Concilio Vaticano II, decíamos, se desarrolló en la década del 60, ¿no? Estamos hablando, bueno, un par de décadas después de haberse acabado, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. El mundo realmente comenzó a cambiar e incluso esos cambios se han ido acelerando, podríamos decir, ¿no? En los últimos años, en los últimos tiempos. Sin embargo, los padres conciliares, por un lado, parecen haber tenido en cuenta esto, ¿no? Que los cambios realmente se van a ir acelerando, porque lo que han dicho hace 50 años atrás tiene mucha vigencia en el día de hoy, pero sobre todo también, evidentemente, allí estuvo presente el Espíritu Santo para preparar todo esto, para anticiparse incluso, o para prepararnos a todos, ¿no? Para tener una iglesia que tiene en cuenta estas realidades, sobre todo, como decías, padre, estas realidades individuales, o por lo menos distintas, ¿no? Antes como que había un concepto de pueblo que era uniforme. Exactamente, mira, ahí tú tocas un punto muy central que hemos conversado en varias de estas semanas, porque justamente como la iglesia es universal y está en todas partes y el mundo es tan grande y hay tantas diferencias de pueblos, de culturas, de edades, de formas de ser, que entonces no podemos esperar nunca que todo nos llegue indicado, por ejemplo, del Papa. El Papa nos diga todo. Claro que nos dice las cosas importantes, pero cada persona también tiene que tener su iniciativa. Y tampoco hay que esperar en cada lugar que el obispo diga todo. Cada uno tiene su iniciativa. Entonces, ni el párroco diga todo. Cada uno tiene su iniciativa. Entonces, lo que hace el concilio es decir, mira, cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Cada uno tiene que sentirse responsable de la iglesia, sentirse responsable de la misión y aportar desde su perspectiva, desde su corazón, desde su propia fe. O sea, la fe de la iglesia es la fe de cada uno. Entonces, el concilio dijo, y por eso hay que partir siempre con lo propio de cada persona, su fe, y esa es muy importante, y esa fe se junta con la fe del compañero, del otro, y juntos vamos avanzando, pero no hay que esperar que todos nos digan lo que tenemos que hacer, sino que cada uno tiene que tener iniciativa, porque tiene el Espíritu Santo en su corazón, tiene el bautismo, y desde el bautismo tiene una vocación en la iglesia. Muy bien, muy bien. Bueno, padre, nos escribe Graciela desde la ciudad de Córdoba, en el centro del país, dice, yo siento que la iglesia como pueblo de Dios tiene que salir afuera, como nos pide el Papa Francisco, y que todos tenemos la responsabilidad de colaborar y de transmitir la fe sin temores a las críticas, aceptando a los que no piensan igual. Bueno, eso es verdad, y eso lo dice el concilio expresamente. En realidad dice, en primer lugar, la misión que Dios le dio a la iglesia se la dio a todos, y cada uno la recibe el día del bautismo. O sea, el día que nosotros fuimos bautizados, ya nos dio Jesús nuestra misión. Y lo segundo que nos dice el concilio, pero Jesús misionó y predicó en pobreza, en santidad y asumiendo la cruz. Dice entonces, cada cristiano que va a ser un misionero también tiene que asumir lo mismo. Tiene que ser pobre como Jesús, es decir, humilde y sencillo. Tiene que ser santo como Jesús, es decir, tratar de convertirse siempre, y tiene que aceptar que también tendrá la cruz en la vida, porque no siempre las cosas resultan como uno quiere, porque no siempre se acepta el evangelio que uno predica, y porque no siempre la vida es tan fácil. Entonces uno tiene que saber que el cristiano va a seguir el camino de Jesús, y con eso testimonia también el evangelio. Bien, bien. Bueno, padre Rodrigo, ¿te parece que hagamos una primera pausa musical en esta noche? Recordamos, último programa de Enseñanzas del Concilio. El tema ya está planteado, los desafíos pendientes que tiene aún hoy la Iglesia en Argentina y en el mundo. Y la pregunta, la repetimos también, ¿qué desafíos pensás que tiene justamente el pueblo de Dios, la Iglesia, en la actualidad? Recordad que podés respondernos llamándonos al 0810 7 veces 7 o si no, a través de WhatsApp al 3518 171 593.
mensaje de texto 3512000040, las redes sociales, Twitter, Facebook y también a través de la aplicación de la app Radio María Argentina en los celulares. Padre, compartimos un poco de música y ya volvemos. Seguimos en Enseñanzas del Concilio, último programa, nos escribe Clara desde la provincia de Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, Padre Rodrigo, te cuento, dice, ojalá pronto lo volvamos a tener por aquí, con un programa similar o con alguna otra propuesta. La verdad le agradezco el cariño, realmente es grande el cariño que tenemos por ti, Padre, y te contamos que Clara también nos dice, bueno, que hay que tener en cuenta la diversidad en la fe, que tanto enriquece a nuestra iglesia, dice, como, bueno, un punto importante también a considerar. Sí, es muy importante lo que dice ella porque efectivamente cada persona es distinta y por lo tanto manifiesta su fe de manera distinta y también la expresa con distintas cosas. Entonces nunca uno puede pensar que la otra persona tiene que ser igual a uno, sino que cada uno tiene que mostrar su fe de la manera más personal, profunda y que uno pueda expresarla completamente. Entonces por eso hay gente que le gusta rezar unas oraciones, a otras personas otras, algunas van a unas comunidades, otras van a otro, algunos son de un movimiento, otros son de otro, porque en el fondo cada persona tiene que encontrar el lugar donde puede expresarse mejor su propia fe. Bien, también nos escribe Silvia desde la provincia de Entre Ríos, esto es en el este de la Argentina, dice, el desafío que siento que tiene la iglesia en la actualidad es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque, bueno, esto habla de algo que siente el mundo en definitiva, ¿no? No se cree en la palabra, esto es algo que notamos habitualmente, nos quejamos muchas veces, ¿no? La palabra parece que ha perdido valor, ya no tiene el valor que tenía antes.
Claro, exactamente. Lo que ella dice es exactamente lo que dice el concilio y lo que Papa Pablo VI repitió muchas veces. O sea, el mundo necesita no predicadores, sino que testigos, que con su vida muestren el Evangelio. Y efectivamente creo que no es un tema solo de hoy, de toda la vida. Siempre la Iglesia ha tenido que luchar y trabajar en el fondo y convertirse cada vez más para que su palabra la cumpla con el Evangelio y la vida. Porque uno muchas veces es fácil decir las cosas, pero más difícil cumplirlas. Entonces, siempre creo que cada uno de nosotros, también los papás respecto a sus hijos, los amigos respecto a sus amigos, todas las personas tienen siempre ese gran desafío de que lo que uno cree lo viva. Porque no siempre es fácil, porque hay debilidad humana, hay pecado. Entonces, pero hoy día el mundo es mucho más sensible que antes a los testimonios y también a los malos testimonios. Por eso creo que tiene toda la razón al decir que una de las cosas que el concilio acentúa es que el cristiano tiene que ser coherente con su vida, porque hoy el mundo no acepta palabras si no están confirmadas con la propia vida. Bien, bien. Bueno, padre, tenemos también algunos llamados, ¿eh? Escuchamos el primer mensaje de voz. Padre, estoy muy contento porque hoy la última vez que estaba por Radio María. Yo faltaba 10 días para agarrar a Jesús, faltaba 10 días para cumplir los 3 años. Y agarré a Jesús y a la Virgen. Cuando mi papá vino de vuelta, año 55. A los 60 años fui bautizado y nací de nuevo. Ni siempre empecé a contar todo lo que aprendí en 57 años. La fe, el corazón, la paz. Eso es el camino de Dios, que nos enseñó en la palabra de Dios. Muchas gracias por saludarlo, porque hoy es la última vez que está por Radio María. Los saluda Juancito, el botellero de Pehuajó. Ahí está el mensaje de Juan desde la provincia de Buenos Aires. Y dice una cosa muy bonita, que el bautismo lo hace nacer de nuevo, y es muy cierto eso, ¿no? Ahora, fíjate que uno no solamente nace de nuevo cuando fue bautizado, a la edad que haya sido bautizado, sino que de alguna manera uno tiene que vivir el bautismo todos los días, de modo que cada mañana cuando uno despierta, uno como que tiene que decir, yo hoy día nací de nuevo. Y de alguna manera la liturgia como que recuerda eso. En cada mañana uno recuerda en las oraciones de la mañana que la salida del sol es como el nacimiento a la vida. Y en la tarde como que uno termina la vida. Y así cada día uno vuelve a nacer. Entonces es muy importante que uno viva la vida sabiendo que cada día es un nuevo día, un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad que me da Dios de vivir. Si vivo mañana es porque Dios cree en mí, confía en mí y me da otro día para que yo ame al Señor, para que yo ame a la gente y para que yo viva bien y feliz. Bien, otro mensaje, padre, lo envía Graciela desde la provincia de Santiago del Estero. Este es en el norte de Argentina, centro-norte podríamos decir. Y ella dice, un desafío que tiene la iglesia, que tenemos, ¿no? Es que, por ejemplo, nuestros sacerdotes se animen a saludar después de la misa, ser más cordiales con los fieles, dice, que no se muestren indiferentes. Se ve que nota, bueno, a veces esa falta, ¿no? En algunos casos. Bueno, yo creo que tiene toda la razón. Yo soy sacerdote y también muchas veces tengo que hacer examen de conciencia y pensar si yo realmente estoy siendo todo lo bondadoso, cariñoso y cercano con la gente, porque la verdad es que el sacerdote de una manera especial representa a Cristo en la comunidad, que conduce a la comunidad, al buen pastor. Entonces, una característica fundamental de nosotros los sacerdotes tiene que ser, y tenemos que siempre esforzarnos de ser cariñosos y cercanos con la gente, porque justamente es la presencia de Cristo que ama y que dio su vida por los demás. Entonces uno tiene que, de alguna manera, con su vida, con su cariño, mostrar que Jesús los ama, los quiere y es capaz de dar la vida por los demás. Bien, también nos escribe Julia desde la provincia de Tucumán, también en el norte de Argentina. Dice, yo siento que debemos ser sal y luz en el lugar donde nos encontremos, para llegar sobre todo a la paz, a la justicia y al amor, para todos, para toda la humanidad. Sí, eso es verdad, y porque uno de los desafíos más actuales que hay para la iglesia y del mundo es que justamente hay tanta gente. Tenemos un inconveniente allí en la comunicación, a ver, vamos a ver si retomamos. A ver, ahí te escuchamos, padre, se había interrumpido recién. ¿Sí? ¿Me escuchas ya? Sí, ahí te ahora, escuchamos. Entonces, uno de los desafíos del mundo es que hay mucha gente que se siente sola, que se siente abandonada. Entonces, creo que uno de los grandes desafíos para la iglesia actual es que nosotros podamos de alguna manera ser esa cercanía de Dios, esa presencia de Dios que acompaña al que está solo, que ayuda al que sufre y que es un vínculo de paz y no de enemistad, un vínculo de paz y de armonía. Entonces creo que tenemos un gran desafío en nosotros aportar de bien y de paz al mundo que a veces lo necesita. Bien, padre, tenemos otro mensaje de voz, lo compartimos. Buenas noches, Radio María Córdoba, soy Felipe de La Rioja.
quería preguntarle al padre Polanco qué se sacó en sumo del discurso de apertura del Concilio Vaticano II por parte de San Juan XXIII, hoy San Juan XXIII, en ese momento el Papa Roncalli. Porque él dentro del discurso dijo: pido perdón a la historia por los errores de la Iglesia. Eso quería escuchar algún comentario de cuánto se superó de la Iglesia desde el tiempo del entonces Papa Juan XXIII hasta hoy. Muchas gracias, bendiciones y que tengan éxito en todo lo que están haciendo. Adiós. Bueno, gracias a Felipe de la Rioja, padre. Mira, Felipe, en realidad el Papa Juan XXIII, luego Pablo VI y sobre todo Juan Pablo II, y bueno, el Papa Francisco actualmente y el Papa Benedicto, todos los papas en distintos momentos de la vida han dicho una cosa que es muy importante, que la Iglesia es una familia y una comunidad, y todos nos hacemos responsables unos de otros, y por lo tanto las fallas de un miembro de la Iglesia de alguna manera es la falla de todos nosotros. Entonces por eso tenemos que ser capaces de pedir perdón también unos por otros. El Papa Juan Pablo II, sobre todo cuando vino el milenio, el año 2000, hizo una gran petición de perdón por muchos pecados que habían cometido miembros de la Iglesia a lo largo de la historia. También el Papa Francisco hoy en día ha pedido perdón por abusos de sacerdotes que han habido en el mundo. O sea, nosotros tenemos que sentirnos responsables, y es una cosa muy bonita, porque si somos una pura familia, entonces nos responsabilizamos unos de otros, y las fallas de uno es también nuestra responsabilidad y tenemos que pedirnos perdón mutuamente. Eso enseñó el Papa Juan XXIII en adelante, y es una cosa muy bonita, porque hay que saber pedir perdón en la vida, porque todos podemos fallar. Bien, bien. Bueno, padre, estamos hablando, ¿no?, de estos desafíos pendientes que tenemos en este tiempo. Y también hay que decir, el mundo ha cambiado, ¿no? De pronto nos encontramos hoy, sobre todo, con un mundo que es, sobre todo, plural, diverso. Sí. Bueno, en realidad el mundo ha cambiado en muchas cosas y creo que nos da unos desafíos muy centrales. Yo creo que el primero, que es muy evidente y que lo hemos dicho varias veces, es que la comunicación ahora es inmediata y en todas partes. Entonces lo que pasa en China lo sabemos de inmediato, y lo que pasa en Estados Unidos también. De tal manera que nosotros el Evangelio tiene que aprovechar mucho mejor los medios de comunicación social. Ese es un desafío inmenso, que ya el concilio lo decía, pero en 50 años aún ha aumentado la ciencia y la tecnología ha crecido. Entonces es muy importante que nosotros podamos aprovechar los medios de comunicación social. Yo creo que ese es un primer desafío muy importante que el concilio nos deja. Y el segundo desafío, que creo que también es muy importante, y es que hoy día cuesta mucho más transmitir la fe. O sea, los papás tienen más dificultades en transmitir la fe a los hijos, porque como el mundo evoluciona tan rápidamente, entonces cuesta más comprender las generaciones más jóvenes. Entonces, también el desafío para la Iglesia es adaptarse muy rápidamente a los nuevos desafíos, a las nuevas culturas, a las nuevas maneras de ser. Porque lo que nuestros abuelitos nos enseñaban, hoy día hay que hacerlo de otra manera, ¿te fijas? Es la misma enseñanza, pero adaptada. Entonces, un segundo desafío es la velocidad con que va cambiando el mundo. Y eso también para nosotros tenemos que pensarlo muy bien, siempre estar atentos, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Y el tercer desafío también, que me parece que es muy importante, que lo decías tú recién, es la diversidad. O sea, somos tan distintos, y eso no es malo, es bueno ser distinto, porque justamente Dios a cada uno le da una cualidad propia. Entonces, también la Iglesia tiene que ser capaz de convivir con las distintas personas, que no todos piensen igual, no importa, está bien, con tal de que eso no rompa la unidad. O sea, en las cosas fundamentales tener unidad, pero en las cosas que son opinables, aceptar la diversidad, y sobre todo adaptarnos a cada persona, saber comprender a cada persona, aunque sea distinto a mí, pero comprenderlo para poder evangelizarlo y ayudarlo. Entonces yo creo que ahí hay tres grandes cambios del mundo actual que nos desafían a nosotros como Iglesia. Bien, bien. Padre, esto del pluralismo, ¿no?, que estabas diciendo recién, la verdad que es un desafío, verdadero desafío para todos, ¿no? Y a veces, en medio de estas discusiones, de estos debates sobre estos temas, ¿no?, a veces planteamos, bueno, pero a lo mejor aceptar un mundo plural implica perder identidad. Por ejemplo, sentimos que dejamos de ser cristianos o que no anunciamos tanto a Cristo. No, claro, es un desafío siempre importante, y creo que es una tensión que uno tiene que mantener, manteniendo dos cosas. O sea, una cosa es que
nosotros tenemos a Jesús, es la verdad, y tenemos un mensaje que vale mucho y que nosotros siempre tenemos que transmitirlo. Y son valores fundamentales, el valor a la vida, el de la dignidad de la persona, el valor de la verdad, de la bondad. Eso no se puede cambiar y eso tenemos que enseñarlo siempre. Pero junto a eso uno tiene que respetar que otra persona por ahora no piense igual o piense otra cosa. No por eso es una persona mala, ¿te fijas? Entonces uno lo respeta y dialoga y le trata de proponer también nuestra enseñanza. Entonces no se impone nada, pero sí se dialoga, se le muestra, se le testimonia y así se le va invitando a comprender. O sea, en el fondo en un mundo plural donde hay tantas personas distintas, con tantas ideas distintas, yo tengo que convencer a los demás, no obligándolos, sino que por lo bello de lo que yo enseño, por lo bueno de lo que yo enseño, por la convicción que yo tengo. ¿Te fijas? Entonces, no quita la identidad, el respeto a la otra persona, por el contrario, lo que hace es aumentar la eficacia de mi propia evangelización. Bien, bien. Padre, bueno, tenemos un mensaje más, lo envía Clara desde la ciudad de Buenos Aires, dice: me maravilla la fe de los peregrinos, de los peregrinos que solemos ver. Es un carisma dentro de nuestra iglesia, dice. Yo la verdad en algún momento subestimaba este tesoro que tiene la iglesia no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, pero ahora me doy cuenta que realmente allí está el Señor y está su luz. Claro, y en realidad uno en todas las peregrinaciones y los peregrinos y en los santuarios que hay en tantas partes de Latinoamérica, lo que uno ve es una piedad popular que se llama. El Papa Francisco muchas veces ha insistido en eso, el respeto, el cariño y la valoración de la piedad popular, porque la gente, cada persona muestra en esos santuarios una fe y una manera propia y de tanto cariño por la Virgen o por los santos, por el Señor. Entonces esa piedad popular tiene mucho valor y hay que ayudarla mucho. Y esos peregrinos también nos enseñan a nosotros mucho, porque en el fondo es una fe inquebrantable, una fe que está a prueba del fuego. Entonces creo que también nos enseñan a nosotros la perseverancia y la constancia en la fe. Bien, bien. Padre, ¿te parece que compartamos un nuevo tema musical en esta noche, en este último programa de Enseñanzas del Concilio? Y ya continuamos con el tema de esta noche, ¿no? Con los desafíos pendientes que tiene la Iglesia en este tiempo. Estás escuchando Enseñanzas del Concilio. Estás en cada rincón, vigilas de sol a sol, tú sigues cada paso que doy. Por donde yo voy, no hay duda, tú buscas mi corazón. Y hoy te quiero decir, tú me haces vivir, tú me haces reír, tú me llevas al cielo, me bajas, me traes y me llenas de ti. Por verme abrir y hoy digo nada soy sin tu amor. Te abrí de par en par, nunca sentí nada igual. No hay duda, te entrego mi corazón. Y hoy te quiero decir, y hoy te quiero decir. Tú me haces vivir, tú me haces reír,
haces reír. Tú me llevas al cielo, me bajas, me traes y me llenas de ti. Tú me haces vivir, tú me haces reír. Hoy me entrego en tus brazos, me aferro y te abrazo y me lleno de ti. Tú me haces vivir. Tú me llevas al cielo, me bajas, me traes, me guardas, me amas y me llenas de ti. Tú me haces vivir. Estamos escuchando al grupo de Luz de Sol a Sol y continuamos en esta noche en Enseñanzas del Concilio. Recordamos la pregunta que está planteada, ¿no? Que tiene que ver con estos desafíos que pensás que tiene la Iglesia como pueblo de Dios en estos tiempos que corren, en la actualidad. Padre Rodrigo, te cuento que nos está escuchando Rosa desde Barracas, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Junto a su familia nos cuenta que está sintonizando Radio María, le gusta mucho lo que vamos compartiendo. Y bueno, avanzando en este tema, ¿no? Decíamos, ¿cuáles son los desafíos entonces que tiene la Iglesia puntualmente en la actualidad, en este mundo moderno con tantos cambios tan permanentes? Bueno, yo creo que justamente el mundo ha cambiado, entonces también obliga a la Iglesia a ir cambiando, no en lo fundamental que es siempre la misma, pero sí yo creo que una cosa el Concilio nos ha enseñado y también estos desafíos del mundo nos enseñan, y es que tenemos que ser más humildes. La Iglesia tiene que ser siempre humilde porque Jesús fue humilde, Jesús fue el hombre más humilde, Él se abajó, se hizo sencillo, se hizo pobre y predicaba sencillamente con ejemplos sencillos. Entonces creo que una cosa muy importante que nos ha dejado el Concilio es que seamos humildes, sencillos. Nosotros tenemos una verdad muy linda que es la de Jesús, pero tenemos que expresarla y mostrarla con sencillez, con humildad, con bondad, porque eso convence mucho más y porque así lo hizo Jesús. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser humildes. Y lo segundo, que creo que es muy importante, es reconocer que la Iglesia está compuesta por seres humanos. Y todos los seres humanos somos frágiles y pecadores. Y también cometemos falta. Entonces la Iglesia también tiene que saber reconocer cuando algo no hizo bien, pide perdón. Y cambia y se convierte, porque todos nosotros tenemos que convertirnos, por eso nos vamos a confesar, por eso que hacemos examen de conciencia en la noche. Bueno, la Iglesia también, como compuesta por seres humanos, aunque guiada por el Espíritu Santo, también tiene que reconocer sus fallas, sus errores, y así va mejorando, cambiando y siendo cada día mejor. Bien, bueno, también nos escribe Guillermo desde la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, sobre la costa atlántica argentina, y dice, yo siento que la Iglesia tiene que ser pobre y misericordiosa. Bueno, ahí dice una cosa verdadera, que junto a ser pobre, la Iglesia tiene que ser misericordiosa. De hecho, es el lema del Papa Francisco, ¿no? De Sí. que nos llamó y como que nos trató con misericordia, lo miró con misericordia. Entonces, creo que la Iglesia efectivamente es el rostro de Cristo, tiene que mostrar el rostro de Cristo. Entonces, el rostro de Cristo es misericordioso. El Papa dice, la misericordia del Padre es Jesucristo su Hijo. Entonces, nosotros no tenemos otro camino que el de la misericordia. La Iglesia o es misericordiosa o simplemente deja de ser Iglesia nomás. Claro, claro. Bueno, la verdad que, padre, cuando estás diciendo esto me haces acordar a esta frase que usa Francisco, bien argentina, casi del lunfardo, podríamos decir, esto de primerear, ¿no? Esto que decimos aquí en nuestro país, tal vez también en el tuyo, de que Dios nos ama primero, Dios nos gana siempre de mano. Exactamente, y eso es muy importante porque Dios nos amó, y como dice el texto de San Pablo, cuando nosotros todavía éramos pecadores, Él ya murió por nosotros y nos dio la vida y nos rescató. O sea, Él nos ama primero y todo lo que hacemos nosotros es respuesta a ese amor generoso de Dios. Por lo tanto, nosotros también cuando vamos al mundo, cuando hablamos con la gente, cuando hacemos una obra buena o evangelizamos, tenemos que nadie tiene que poner no debemos poner condiciones, porque tenemos que ser como Jesús. Primero amamos, primero nos entregamos, primero vamos a servir y que la respuesta de la gente sea a partir de nuestro amor. O sea, siempre nosotros como mostrando a Jesús tenemos que primerear también en la misericordia, como nos enseña el Papa. Bien, bien. Bueno, tenemos otro mensaje, lo envía Federico desde la ciudad de Córdoba, en el centro de Argentina. Dice, bueno, en primer lugar te agradece, Padre Rodrigo, por este espacio, por todos estos miércoles. Y dice, el desafío para mí es formarme en el discernimiento comunitario y personal, del querigma, ¿no? Utiliza aquí
una expresión que podemos decir es casi técnica, ¿no? Pero que últimamente le estamos utilizando mucho, esto del primer anuncio, de enamorarnos y enamorar también a otros de Jesús. Sí, él dice una cosa que es muy importante, le agradezco también sus palabras, y él dice que tiene que aprender y crecer en el discernimiento personal y comunitario. Yo creo que eso es muy importante y el Papa Francisco también lo ha insistido mucho. Sí. O sea, cada persona, todo ser humano tiene, y cada cristiano especialmente, tiene el Espíritu Santo en su corazón que lo ilumina. Por lo tanto, uno tiene el deber cada día de discernir, de pensar, a ver, qué es bueno, qué es malo para que yo hacer el bien y no hacer el mal. Y en cada circunstancia pensar, ¿qué me dice Dios? ¿Dónde me habla Dios? ¿Qué me pide Dios? Entonces uno discierne y uno así cada día va haciendo mucho más fuertemente la voluntad de Dios porque sabe discernir lo que Dios le pide en cada momento. Bien, bien. Padre, bueno, hablando de todo esto, ¿no? Estamos hablando también de los desafíos que tiene la iglesia actual. Bueno, ha habido noticias, y esto incluso lo hemos hablado ya contigo, ¿no? Pero sobre todo en las últimas semanas que vinieron desde tu país, desde Chile, ¿no? A raíz sobre todo de los conocidos casos de abusos por parte de sacerdotes que ocurrieron en el país trasandino, y bueno, también la reunión que han mantenido los obispos con el Papa Francisco, la presencia, haber presentado masivamente la renuncia de todos los obispos. Bueno, esta realidad me imagino que a vos, a los hermanos chilenos los conmueve, los sorprende, pero también los invita a seguir caminando en esta línea, en adaptarse a estos tiempos. Sí, efectivamente, hay que decir la verdad que para nosotros como iglesia chilena estamos sufriendo mucho y nos ha dolido mucho todas estas cosas porque en realidad no hemos estado bien como iglesia, ¿no? Eso es lo primero, o sea, nos duele y le pedimos perdón a Dios y hemos pedido perdón a las demás personas, pero a la vez creo que es una oportunidad de conversión, porque cuando uno se da cuenta que algo no está bien, es una oportunidad de conversión. No es para, como decía el Papa Francisco, para quedarse rumiando en el dolor y en la amargura, sino que precisamente para saberse perdonado por Dios, saberse ayudado por Dios y caminar adelante. Entonces, lo que ha pasado en Chile es que efectivamente, como ha pasado en otros países, pero aquí en Chile ha sido como más notorio que ha habido varios sacerdotes que han cometido abusos de poder, de conciencia o sexuales a jóvenes, a personas vulnerables, y entonces eso ha salido a la luz pública y ha sido muy doloroso y un escándalo muy grande porque, no sé, lo que se espera de un sacerdote es que represente a Cristo y no que cometa esos Claro. delitos. Entonces como fueron más de lo común y han sido muy notorios, entonces el Papa Francisco estaba muy preocupado por eso y entonces llamó a toda la conferencia episcopal porque le pareció que efectivamente no se había actuado con la celeridad, con la velocidad y con la fuerza que se debió actuar, porque esto hay que hacerlo muy claro, o sea, un abuso no se puede permitir y si hay un sacerdote o un consagrado que comete un abuso de poder o de conciencia sexual, tiene que ser inmediatamente corregido y tiene que el obispo tiene que preocuparse de que no se vuelva a repetir eso y eventualmente sacar al sacerdote del lugar y tomar las medidas. Entonces, como eso no se había hecho con la velocidad que se esperaba, el Papa entonces Francisco llamó a todos los obispos para conversar el tema y poner las medidas adecuadas. Entonces, y ahí los obispos chilenos también creo que hicieron un gesto que es importante, que es muy valorable, que presentaron su renuncia a todos al Papa diciendo, bueno, usted disponga quiénes de nosotros pueden seguir, que lo hagan bien y quiénes deben dejar el paso a otras personas. Y ahí estamos esperando entonces que el Papa tome la decisión de qué obispos van a seguir, cuáles eventualmente no. Claro, claro. Padre, también en este tema, ¿no? Decimos, el caso de Chile por allí es un poquito más emblemático, sobre todo aquí en esta región del mundo, pero también aquí en Argentina, y hemos conocido casos en otras partes de Latinoamérica, y en estos casos, generalmente, un público muy sensible ante estas situaciones son las mismas personas abusadas y sus familiares. Sabemos que el Papa Claro. Francisco también ha tomado medidas ejemplares, o digamos, testimonia, ¿no? Con sus gestos, con sus palabras, lo que hay que hacer, podríamos decir, en estos casos. Sí, fue muy importante lo que tú estás diciendo porque efectivamente el Papa Francisco dijo, bueno, lo primero son siempre las víctimas, porque son las que sufren, ¿no? El que sufre es el primero que uno debe preocuparse, o sea, los obispos, los sacerdotes, el Papa mismo, primero tiene que preocuparse de las víctimas, de protegerlas, de reparar el daño que han recibido y de tratarlos con misericordia y ayudarlos a que se pueda reparar el daño sufrido. Entonces, el Papa justamente, junto con llamar a los obispos y conversar con él y tomar las medidas,
también invitó a varias de las víctimas que habían sufrido estos abusos y los invitó a Roma. Y primero fueron 3 y estuvieron con el Papa durante una semana con él, y ahora esta semana próxima invitó a otros 7 que van a ir a Roma también y a estar con él un fin de semana, porque el Papa quiere demostrar que lo primero son las víctimas, que hay que ayudarlos, que hay que protegerlos y sobre todo hay que reparar el daño que ellos recibieron tan injustamente. Claro, claro. Bueno, padre, esto que estamos dialogando, que decimos, vos lo compartís desde allí, desde la dura realidad que les toca vivir en este tiempo, ya vendrá seguramente una primavera para la Iglesia de Chile, también repercute aquí en Argentina, ¿no? Y en el mundo entero, sabemos que vivimos en un mundo global. Marina, desde la ciudad de Buenos Aires, dice que cuando hay un caso así, dice, no hay que sacarlo del lugar, como a veces ha ocurrido, ¿no? Dice, hay que investigar y si hace falta, si la justicia lo considera así, tiene que ir a la cárcel. Habla de sacerdotes, ¿no? Sí, exactamente. O sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender como iglesia y que se ha aprendido es que el sacerdote, no por ser sacerdote, deja de ser un hombre sometido a las leyes civiles y eclesiásticas. O sea, si ha cometido un delito, sea sacerdote, sea obispo, sea laico, tiene que recibir la justicia normal del país. Y por eso en ese sentido la iglesia tiene que aprender también a que no por ser sacerdote, obispo o religioso o religiosa tiene una ley especial, tiene que cumplir las leyes de todos los seres humanos y de todas las naciones. Y eso hemos aprendido y eso ha sido muy importante. Y lo segundo es que efectivamente cuando un obispo está a cargo de una diócesis o un párroco de su diócesis, es un hombre de confianza, por lo tanto tiene que ser un hombre bueno y ayudar. Entonces, si por alguna razón comete un delito como este, es algo demasiado escandaloso porque justamente lo que se espera de él es lo contrario, ¿te fijas? Sí, sí. Entonces, en ese sentido es muy grave y ha sido muy escandaloso y la gente tiene toda la razón de escandalizarse, de ver que un sacerdote hace lo contrario a lo que debería hacer y lo que hace Jesús. Y por eso hay que estar muy atentos y ahora también pensar en la formación sacerdotal y en la protección, de tal manera de preparar mejor a los sacerdotes para que realmente estén preparados en este mundo que es mucho más exigente. Claro. Hablando de mundo, muchas veces, bueno, vivimos generalmente, en tu caso en Chile, aquí en Argentina, en buena parte del mundo, vivimos en un ámbito democrático, ¿no? Y a veces solemos escuchar que se dice, en la Iglesia no hay democracia, pero también el Concilio Vaticano II se ha referido a esto, digo, al trabajo interno, la participación de los laicos, de las personas dentro de la Iglesia. Claro, porque en realidad lo que el concilio hace es muy simple, porque la iglesia está conducida por Jesús. Él es el que conduce la iglesia y el Espíritu Santo. Ellos son los que conducen la iglesia. Ahora, la conducen a través de distintas personas. El que hace de cabeza de la comunidad es el obispo y en la parroquia el párroco, pero no es el único responsable. Todos participan y todos tienen una misión. Entonces, también la iglesia... Dios conduce a su iglesia a través de la santidad de cada una de las personas, a través de los carismas que da a los miembros, a través de cada catequista, cada laico o laica que recibe un don de Dios y que ayuda. Él o ella están conduciendo también la iglesia porque la están llevando adelante. O sea, la iglesia es responsabilidad de todos y todos estamos llamados a participar. Entonces el concilio lo que ha destacado justamente eso, que la comunión significa la participación común. Todos tenemos responsabilidad, todos tenemos algo que hacer y todos estamos llamados a ayudar en la misión de la iglesia. Bien, bien. Y otra cosa, digo, en el mundo en el que vivimos, que está muy presente, es el tema de la igualdad entre mujeres y varones, ¿no? Porque esto no ha sido así, no era así, sobre todo cuando llevamos la mirada hacia el pasado. También esto en la iglesia se está trabajando. Claro que sí, porque en realidad el mundo en general en la antigüedad hacía una discriminación, solo los hombres tenían educación, hasta hace unos años atrás, incluso en los países solo los hombres votaban. Entonces, todas esas cosas el mundo ha cambiado con una igualdad de derechos y de obligaciones de varones y mujeres. Entonces, en la iglesia también, que hay distintos carismas, hay distintos servicios, pero varones y mujeres tienen también el llamado a participar y en realidad, si uno se fija hoy en día en la iglesia, muchas veces son más mujeres que varones los que participan, sí, los que trabajan, los que están allí. Entonces, eso es muy importante y siempre hay que seguir fomentando eso, que los laicos y las laicas tienen los mismos derechos y deberes. Eso no quita que el sacerdocio es reservado a los varones porque así lo dejó Jesús en sus apóstoles, pero eso no significa que sea más importante un sacerdote varón que un laico o una laica mujer. Todos son igualmente importantes, todos tienen una tarea importante y cada uno tiene que ser fiel a Dios en lo que Dios lo ha llamado. Y no es uno más importante que otro, sino que tenemos distintos servicios en una tarea común. Bien. Irma desde Pico Truncado, esto es en la provincia de Santa Cruz, una de las provincias más australes de la Argentina, más al sur, dice, creo que la iglesia debe ser misionera, ya que
la iglesia somos todos, debemos hacer conocer el Evangelio, pero esmerarnos en predicar con el ejemplo. Y no es fácil, reflexiona Irma, en este presente tan convulsionado. Claro, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy día es que mucha gente simplemente no cree, porque en la antigüedad las personas creían en un Dios o en otro, pero creían, tenían como una idea de Dios y la andaban buscando. Hoy día nos encontramos con mucha gente que simplemente no cree. O otra gente, no es que cree o no cree, no le importa, no le interesa, se preocupa de otras cosas, del dinero, de otras cosas. Entonces, creo que el gran desafío que tenemos hoy día en el mundo actual, por lo menos en nuestro mundo occidental, es que para mucha gente da lo mismo lo que pase con Dios, o sea, no le importa lo de Dios. Entonces, creo que nosotros tenemos que tener un gran desafío en mostrar la importancia de tener la fe, lo grande que es Dios en el mundo y la presencia de Dios en el mundo. Ese es un desafío importante que tenemos que mostrar con nuestra evangelización y con nuestro testimonio. Bien, bien. Bueno, Antonio nos escribe desde San Martín, en el Gran Buenos Aires, cerquita de la capital federal, dice... bueno, Padre Rodrigo, le encanta, parece, ¿no? Lo que estamos compartiendo aquí en esta noche. Recordamos que es el último programa de este Enseñanzas del Concilio, pero esto no significa que no te vamos a escuchar más por aquí, Padre. Seguramente vamos a volver a hacerlo. Espero que nos sigamos viendo, ¿no? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Padre, ¿te parece que compartamos un poco más de música en esta noche y ya volvemos en este Enseñanzas del Concilio, hoy hablando de los desafíos pendientes que tenemos como pueblo de Dios? Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, mas otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro, he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey, no me acobardo, elijo a mi rey. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino.
Estamos escuchando al sacerdote chileno, el padre Cristóbal Fones, sacerdote jesuita, cantando Sin Miedo. Padre Rodrigo, la pregunta obligada, ¿lo conoces al padre Cristóbal Fones? Claro que sí, fue alumno mío incluso en la universidad. Ah, mirá. Bien. Así que era un muy buen alumno, un hombre muy inteligente, muy estudioso y bueno, un gran músico y un artista, ¿no? Así que realmente ha hecho mucho bien con su música y sus cantos que son tan profundos. Claro que sí, claro que sí. Seguramente también el padre Cristóbal habrá estado muy cerquita de Francisco cuando estuvo visitándolos en Chile a principio de año. Claro, porque el Papa Francisco se reunió con los jesuitas ahí en el santuario del Padre Hurtado y estaba el padre Cristóbal Fones también ahí. Claro. Bueno, padre, a ver, estamos hablando de estos desafíos, ¿no? Desafíos que tenemos pendientes todavía, que podemos seguir trabajando, estas enseñanzas que nos ha dejado el Concilio Vaticano II, y que bueno sería que cada uno, ¿no? Te venimos escuchando ya desde hace unos cuantos meses, y aquí estamos cerrando, haciendo como un resumen, una síntesis de todo esto, nos preguntemos cómo vivir personalmente este concilio, que es una gran invitación, es realmente una gran invitación a todos. Sí, yo creo que es muy importante esa pregunta porque en realidad el Concilio Vaticano II lo que quería es que cada cristiano pudiera decir yo soy iglesia, yo soy parte de la iglesia, soy iglesia y por lo tanto tengo todas las responsabilidades de toda la iglesia. O sea, si hay algo que el Concilio quería es que cada cristiano se sintiera verdaderamente una parte importante de la iglesia y sobre todo un sujeto, un individuo activo, con responsabilidad. Porque antiguamente se pensaba que los sacerdotes enseñaban y los fieles aprendían. Entonces como que de alguna manera era una actitud pasiva, ¿te fijas? Aprender, escuchar, obedecer. Y el concilio dijo, no, cada cristiano es activo, cada cristiano tiene que aprender, pero también tiene algo que dar y tiene que ayudar en la misión, no solamente obedecer, sino que también tener iniciativa, ser activo. Entonces creo que la primera cosa para vivir el concilio es que uno se sienta parte de la iglesia y responsable de la actividad de la iglesia. Bien. Entonces, cada uno tiene que hacerse responsable, sentirse pueblo, serían. Claro, sentirse pueblo, porque muchas veces la gente dice, bueno, es que la iglesia dijo esto. No, es que la iglesia es usted. No es que la iglesia hizo esto. Dice, no, es que la iglesia no está bien. No, usted es la iglesia, soy la iglesia. Entonces, como decía San Agustín, seamos mejores y el mundo será mejor, los tiempos serán mejores. Uno podría decir, seamos mejores y la iglesia será mejor. La iglesia es lo que somos nosotros. Entonces, el concilio lo que ha querido es que cada uno se sienta responsable, parte de la iglesia y viva realmente como un testigo. Bien, bueno, nos escribe padre Alicia desde Crespo, esto es en la provincia de Entre Ríos, pertenece a la arquidiócesis de Paraná, estamos hablando del este argentino, ¿no? Y nos comenta que ha habido, sobre todo en el último tiempo, en esta arquidiócesis, una condena de la justicia civil a un sacerdote por abuso de menores. Dice, esto nos ha causado mucho dolor, pero sabemos que ha comenzado, dice, un nuevo Pentecostés y saldremos con la ayuda de Dios Padre y con la oración constante. Un abrazo en Cristo, dice nuestra amiga Alicia. Bueno, esto venía también de lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Sí, efectivamente. Y yo creo que lo que está pasando en Chile, que es conocido por el mundo y ha dado las noticias, bueno, no solamente ocurre en Chile, ocurrió en muchas partes del mundo, entonces tiene que ser un ejemplo para todos. Y todos tenemos que aprender. Nunca la iglesia ha estado exenta y libre de pecado y de sacerdotes o obispos que fallen. Pero lo importante es que siempre ha sabido convertirse, darse cuenta, cambiar y mejorar y sacar buenas lecciones. Nadie está libre de cometer una falta, pero lo que sí está obligado es aprender la lección de las faltas que ha cometido. Y la iglesia en ese sentido yo creo que hoy día estamos aprendiendo. ¿Y qué es lo que se podría decir que uno ha aprendido? En primer lugar, es el valor y el cuidado el privilegiado que deben tener los menores para que nunca sufran ninguna violencia. Entonces yo creo que ahí hay un punto importante que se ha puesto más claro, la importancia grandísima de que se proteja y se cuide a todos los niños o los jóvenes de cualquier abuso, de cualquier tipo. Eso es lo primero. Y lo segundo que yo creo que también es muy importante que hemos aprendido, que en la vida todo tiene que ser transparente. Uno no puede ocultar las cosas, porque igual las pillan y uno queda peor. Entonces, hoy día la vida exige que uno sea transparente, coherente, como decíamos hace un rato. O sea, la iglesia tiene que mostrar, es más creíble si se muestra su realidad como es, y no oculta nada. Bueno, en esto falló, perfecto, pedimos perdón, cambiamos. Y entonces se hace más creíble la palabra porque uno no está escondiendo nada. Entonces yo creo que también hemos aprendido mucho de la necesidad de la transparencia en la vida porque eso nos da más fuerza para vivir.
Bien, tenemos otro mensaje, padre. En este caso llega, mira, estamos prácticamente haciendo un programa del Cono Sur, desde Uruguay, desde Paysandú, es una ciudad uruguaya cercana a la provincia al límite con Argentina, a la provincia de Entre Ríos, ¿no? Los divide el río Uruguay. Y dice Estela Cuello, yo siento que el desafío que tenemos pendiente en la iglesia es actuar, dice, para lograr que más personas se acerquen a la fe católica, a la fe en Cristo, pero siento que es difícil. Nos dice Estela que está en un país que se caracteriza en América Latina, en el Cono Sur, por ser un país un tanto laico. Sí, bueno, es verdad que efectivamente se ha puesto más difícil que antes, porque antiguamente cualquier persona nacía ya en una familia cristiana, casi todos eran católicos, entonces realmente las personas se sentían bien protegidas. Y hoy día no, hoy día hay mucho más desprotección y es más difícil, es verdad. Pero yo creo que cuando las cosas son más difíciles, tienen más valor y son más hermosas. O sea, cuando uno está en un lugar difícil, donde hay pocos cristianos y logra convertir a uno o dos, uno se siente más contento y siente que ha tenido un esfuerzo mayor y siente mayor la gracia de Dios. Dios justamente se manifiesta más fuerte donde es más difícil. Por eso las dificultades tienen que animarnos, porque nos tienen que mostrar que ahí Dios actuará de una manera mucho más fuerte. Bien, bien, padre. Entonces estamos haciendo, la verdad, que un resumen, un muy buen resumen de lo que ha sido todo este ciclo de enseñanzas del concilio. Y nos has estado compartiendo, por ejemplo, nos decías, ¿no?, que tenemos que ser una iglesia que muestre la bondad, la sencillez de Jesús, la buena noticia, pero sobre todo con humildad. Sería como uno de los secretos de todo esto. Sí, eso es muy importante, porque en realidad el concilio, una de las enseñanzas más fundamentales, dijo que la iglesia es sacramento, o sea, signo. O sea, lo que es la iglesia muestra lo que es Jesús. Entonces, ¿cómo era Jesús? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que el concilio nos enseñó es que la iglesia tiene que mirar a Jesús. Y como era Jesús, ser nosotros. Jesús fue humilde, nosotros también. Jesús tenía misericordia, nosotros también. Jesús era abierto y transparente, nosotros también. Jesús tenía bondad, nosotros también. O sea, siempre hay que mirar a Jesús. Él es el centro de la vida. Él es nuestro maestro y a Él tenemos que mirarlo, y entonces con Él vamos a salir adelante de todos los desafíos, porque vamos a mostrar, porque Él va a ser el que va a actuar. Creo que es muy importante tener siempre presente eso. Bien, bien. Bueno, otra de las cosas que nos decías, padre, es que la iglesia es una familia y que todos tenemos que hacernos responsables del otro, en lo bueno y en lo malo. En esto, por ejemplo, que estábamos hablando de los errores del hermano, de los abusos o de las cosas que por allí no nos gustan, nos quejamos, cómo el mundo acepta esto. El mundo ha cambiado muchas veces y sobre todo es un mundo plural. Sí, yo creo que ahí hay un punto importante que también el concilio actúa y dice que la iglesia es familia, familia de Dios. Y en las familias nos queremos todos, en primer lugar. O sea, en la familia nos amamos, nos queremos. Entonces, en la iglesia tenemos que querernos mutuamente, ayudarnos mutuamente. Y en la familia, lo que le pasa al otro, me pasa a mí también. Entonces, en la iglesia también tenemos que sentirnos como responsables de ayudar, de que lo que pasa con otro es también mi problema, no puedo yo desentenderme. Entonces, en ese sentido, el concepto de familia es muy bonito, porque hace de la iglesia un lugar unido donde uno se siente bien. Y la otra cosa importante que el concilio también nos dijo es que la iglesia tiene que ser como un lugar donde todos se sientan bien. O sea, la iglesia tiene que ser un lugar de acogida, una iglesia misericordiosa, madre y maestra, decía Juan 23, y nosotros tenemos que decir en realidad lo mismo. La iglesia tiene que ser un lugar donde todo el mundo se sienta en la casa, es como mi casa, es un lugar donde yo me siento bien. Y eso también es un desafío, porque muchas veces hay personas que se van de la iglesia porque no se sienten acogidos, porque su palabra no es escuchada. Entonces, nosotros tenemos que también hacer mucho esfuerzo para que nuestra iglesia, nuestra comunidad, sea un lugar donde todo el mundo se sienta bien. Bien, bien. A ver, una cosa que me queda, esto desde siempre, padre, que me queda a veces dando vuelta, ¿no? Cuando decimos la iglesia tiene que ser un lugar de acogida donde la gente se sienta bien, a veces confundimos la iglesia, que es un término genérico o más bien simbólico, podríamos decir, con el templo eclesial, con la parroquia, y tendemos a hacer una misión hacia adentro o cerrada y no en salida como nos pide el Papa Francisco. Claro, cuando yo hablo de iglesia, efectivamente uno puede entender el templo, pero iglesia somos todos, la iglesia somos todas las personas. Donde hay un cristiano, ahí está la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que ser un lugar de acogida, significa que cada cristiano tiene que ser una persona acogedora al otro, siempre. O sea, donde hay una iglesia, donde hay una persona cristiana, es iglesia, y por lo tanto esa persona tiene que ser como un faro que ilumina, o una madre que acoge, o una persona que está siempre abierta a escuchar y ayudar. Entonces, en el fondo es
el cristiano tiene que ser una persona acogedora y cada persona tiene que sentirse bien frente a un cristiano. Ese es nuestro gran desafío. Bien, bien. Padre, también hablando de comunidades parroquiales, ¿no? Del concepto de parroquia, que generalmente está, de hecho, está asociado a la territorialidad, ¿no? Una parroquia está definida, está delimitada en una ciudad determinada, en un ámbito determinado, pero este concepto hoy en día también con el mundo como se presenta, de pronto entra como un poquito en crisis, ¿no? Porque muchas veces observamos que en las parroquias, ocurre aquí en Argentina, en Córdoba, en distintas ciudades de Argentina, sobre todo en grandes ciudades, no solamente recibe a las personas cercanas a la sede parroquial, sino que muchas personas hacen muchos kilómetros a veces, o varias cuadras para poder acercarse a participar de esa parroquia, quizás por una característica en particular que tiene esa comunidad. Claro, porque en realidad la parroquia es una comunidad de fieles. Claro que uno siempre dice que los que están en este sector de domicilio, digamos, de región, claro. Pero en realidad no está limitado a eso. O sea, cada persona, cada cristiano tiene toda la libertad, el derecho, y debe hacerlo, de buscar el lugar donde mejor se sienta, donde su carisma esté bien desarrollado. Entonces, por eso, las personas van a su parroquia, que está cerca de su casa. Otras personas van a otra parroquia, y no hay ningún problema. Pero otras personas van a un movimiento, o van a un colegio, o van a otra actividad, o pertenecen a una comunidad. Entonces, la parroquia no es la única manera como se organiza la iglesia. Se organizan diócesis y parroquias, pero también en comunidades, en movimientos, en congregaciones, en monasterios. Entonces, lo importante es que cada uno encuentre su lugar de acuerdo a su carisma y a su gusto. Y en ese sentido hay mucha libertad, pero lo importante es que cada uno vaya a un lugar, que se sienta. O sea, uno elige la comunidad, pero no puede prescindir de pertenecer a una comunidad de base, una comunidad parroquial, un movimiento. Uno tiene que pertenecer a una comunidad, aunque uno elige a cuál pertenece y cuál le gusta más. Bien, la verdad que aquí vemos que la iglesia desde siempre lo es, y quizás ahora más todavía, tiene esta característica de diversa, de plural, que es algo que también vemos en el mundo. Quizás sea hora o momento de comenzar a trabajar en este sentido, ¿no? O demostrar que esta iglesia, este pueblo de Dios, tiene distintas alternativas, distintas posibilidades, y eso hace como más interesante todo. Sí, el Concilio Vaticano II, justamente una de las cosas que quería destacar era eso, que la iglesia es universal, pero es también particular. O sea, cada comunidad es distinta, y eso no es por casualidad ni porque limitación, sino que porque es así, y es bueno que sea así. O sea, el concilio dice, es bueno que haya diversidad, porque así se expresa la multiforme realidad de Dios. Como Dios es tan grande y Jesús es tan grande, entonces la totalidad de Jesús se muestra a partir de las diversas comunidades con sus diversos carismas. Ninguna agota a Jesús. Entonces, por eso tiene que haber muchas carismas, muchas comunidades, muchos tipos de movimientos, para que se muestre todos los aspectos de la riqueza grande de Dios. Entonces, Dios es como multiforme, tiene muchas formas de mostrarse, y todas son buenas y todas se complementan. Bueno, bien. San Pablo lo había dicho cuando dijo que es como un cuerpo, donde hay distintos miembros. Ningún miembro puede decir al otro, a ti no te necesito, porque eres distinto a mí. No, una mano necesita un pie y el pie necesita una mano, y tienen que ser distintos para que haya un cuerpo bueno, ¿te fijas? Sí. Entonces, eso es lo que el concilio también destacó. La diversidad es buena porque muestra los distintos aspectos del gran mensaje del Evangelio. Qué bueno. Padre, estamos llegando ahora sí al final de este programa y de este espacio. La verdad que queremos agradecerte. En primer lugar, agradecerte, y bueno, lo has dicho, ¿no? Pero te comprometemos para que no sabemos cuándo, ni tampoco en qué lugar, en qué espacio, pero seguramente vamos a volver a escucharte por aquí. Bueno, yo estoy muy contento de esta invitación que me han hecho, y he gozado también estas 12 semanas que hemos estado conversando del concilio. Creo que es muy importante, y ojalá que todo lo que hemos dicho lo podamos ir profundizando en el corazón. Yo también quiero seguir profundizándolo, y creo que es un deber de todos nosotros mostrar este rostro hermoso de la iglesia, y que muestre a Cristo, y realmente ser testigos comprometidos, con cariño, acogedores, misericordiosos. O sea, tenemos una linda tarea, es lindo ser cristiano, y yo los invito a que cada uno pueda desarrollar al máximo su vocación que Dios le ha regalado.